puede entender. Ahora, ¿por qué transmitimos como superintendencia esto, por ejemplo, a los magistrados del Poder Judicial y de repente de las fiscalías? Porque nosotros creemos que lo primero que tienen que hacer es entender cómo se factura para poder de repente resolver un caso más adelante sobre esto. Porque no es sencillo, ¿no? Y es un tema eminentemente técnico que normalmente quien lo conoce son o de las empresas de agua o SUNAS, nadie más. O un usuario que entró a un reclamo y que de repente se demoró 2 meses y finalmente ganó el tras. Pero es así, eso puede ocurrir, ¿ok? Esa es un poco la explicación que buscamos y que espero compartir con ustedes, y sí creo que ha despertado interés, porque había algunas cabezas como diciendo, mira, así era, así me facturan y de repente no sabían. Y normalmente, como les decía, no sabemos, porque les digo, si yo no hubiera trabajado en un regulador, probablemente tampoco sabría cómo se factura en agua o cómo se factura en electricidad, y es todo un tema a analizar. Las siguientes. Acá, este cuadrito es un resumen de la facturación que les decía. La tarifa de agua se factura por tipo de unidad de uso: residencial, doméstica, social, no residencial, comercial, industrial. El consumo de agua se factura medidor, promedio de asignación. ¿Cómo se calcula la tarifa de agua? Los metros cúbicos por la cantidad de la tarifa sale el importe de agua. El metros cúbicos por la tarifa de alcantarillado sale el importe de alcantarillado, y finalmente la suma de esto sale el total más el cargo fijo, ¿no? Ese es el resumen, donde tenemos toda la facturación. ¿Ok? Ahora, les voy a complicar, la última complicación les voy a hacer en el caso de... ¿Qué pasa si tengo porque existen algunos casos en que no son tan sencillos? Supongamos que es un edificio con 10 unidades de uso también, pero 5 son domésticas y 5 son oficinas comerciales, ¿no? Y tienen un solo medidor. ¿Cómo facturamos? ¿No? Hay lo mismo. Dividimos entre los 10 y nos va a salir a 20 metros cúbicos cada uno, ¿no? Al comercial le aplico la tarifa comercial y al doméstico le aplico la tarifa doméstica. Así de sencillo, ¿no? Pero dense cuenta, un solo medidor registró y van a pagar diferentes tarifas. Ahora ustedes dicen, oye, pero ¿por qué por partes iguales? ¿Qué pasa si es un edificio de departamentos y en el primer piso que lo abastece la conexión hay una lavandería? Evidentemente la lavandería va a consumir más que de repente los departamentos. Entonces ahí sí lo que puedes es llegar a un acuerdo con la empresa. Obviamente los propietarios de las viviendas van a decir, oye, yo no puedo pagarle pues la parte de la facturación a la lavandería, y tampoco la empresa va a decir, oye, definitivamente tú no me vas a pagar metros cúbicos por una categoría que te corresponde como comercial, ni hablar. Entonces ahí sí tiene que haber un arreglo entre empresa y la normativa, el reglamento de calidad de la prestación de servicios de agua potable lo permite. Tiene que haber un acuerdo entre la empresa y los usuarios y ver los porcentajes previo estudio, ¿no? Pero esas son las excepciones, ¿ok? A continuación, este es un recibo de agua. Y acá les voy mencionando algunas cosas. Normalmente, miren, lo más sencillo, el nombre, la ubicación de la conexión, el mes facturado. Acá de decir la fecha de emisión, la fecha de vencimiento. Lo importante, ¿cuál es? El periodo de facturación. Entre esta fecha, 2 fechas, acá dice el 10 de marzo al 10 de septiembre al 10 de octubre, ¿no? Ahí hay 30 días, ¿no? Aproximadamente, y no puede ser más de 32 ni menos de 28 para que sea una facturación correcta. Acá está la lectura inicial, la lectura final y finalmente la diferencia, que es lo que me van a facturar, y acá está cómo se aplica la estructura tarifaria, y finalmente acá están los cargos, cada uno de los cargos especificados, ¿no? Y finalmente lo que tengo que pagar y la fecha de vencimiento del recibo, ¿no? Y acá está la categoría, miren, la categoría tarifaria, doméstico. Acá están las unidades de uso, acá dice 1, podría decir 10. Cuando normalmente es un predio con varias unidades de uso, es predio multifamiliar, ¿no? O tiene uso mixto, dicen, ¿no? Es una manera de resumir, porque obviamente en el recibo no puede ir demasiado detalle, porque si no es complicado,
Porque así como hay edificios de 10 departamentos, hay edificios de 30, de 40 departamentos, o sea que dense cuenta que no es sencillo, ¿no? Pero básicamente les presento el recibo para que vean, y este número de acá es importantísimo, que es el número de suministro, que es como el DNI de la conexión, ¿no? Que los identifica. Bueno, la siguiente. Bueno, esta es la parte, ¿cómo se factura? Lo que vamos a ver en la siguiente ponencia, que va a estar a cargo del secretario técnico del tribunal, es la valoración de las pruebas ya en el procedimiento de reclamos, que es básicamente lo que, cuando existe un conflicto entre la empresa y el usuario, ¿respecto a qué? A su recibo de agua o respecto a la prestación del servicio. Y esa valoración de las pruebas es un poco lo que también nos interesa a ustedes para que sepan técnicamente cómo se evalúa, ¿no? Y cómo se debe apreciar en un procedimiento de reclamos. Ahora, todos estos conflictos y todas estas facturaciones generan problemas, unos reclamos por los usuarios. Y eso es lo que quiero presentarles ahora de una manera muy sencilla, para que vean cuál es el trabajo que hacemos en el Tribunal de Atención de Reclamos de Usuarios de Servicios de Saneamiento, en el cual trabajamos ya hace muchísimos años en ese tema. Este tribunal en el 2007 recibía 17.000 reclamos al año, ¿no? Acá lo pueden ver, 17.000 reclamos al año, o sea, más de 1.000. En la actualidad recibimos prácticamente el doble. Ustedes que ven acá 18.743, ese dato es al 31 de octubre. O sea que recibimos más de 1.800 reclamos al mes. Y nosotros normalmente los resolvemos en menos de 7 días. ¿Eso gracias a qué? Gracias a que hemos tenido que establecer todo un sistema, no solamente una certificación ISO para poder resolver estos reclamos, porque ustedes saben que recibir una carga de 17.000 expedientes al mes es una barbaridad, ¿no? Porque nosotros somos una entidad que lo recibimos mensualmente y a nivel nacional, ¿no? Bueno, pero tenemos que resolverlo y tenemos 30 días útiles para resolver. ¿Y cómo lo resolvemos? Lo resolvemos en 7 días máximo, o sea, en promedio, no máximo, porque hay casos en los cuales nos demoramos un poco más, ¿no? Esto lo hemos logrado gracias a ¿qué? ¿Qué es lo que hacemos? Este expediente llega a SUNAS, lo primero es pasa por un escaneo, se tiene que ser escaneado para que se pueda ser digitalizado y en el sistema pueda ser visto por el usuario de cualquier parte del país mediante la página web. Y después en el mismo día es repartido entre las personas que son los analistas, y finalmente los cuales ellos ya tienen instrucciones y están entrenados para apreciar y dar una evaluación del expediente, y finalmente ese expediente es analizado por ellos proyectan un proyecto de resolución, el cual es aprobado por un jefe de equipo, finalmente va a un secretario técnico y finalmente pasa a la sala. ¿Cómo está organizado el tribunal? Tiene una sala, ¿no? En la actualidad tiene 2 salas compuesta por 3 vocales en cada sala, son dos colegiados. Cada uno tiene su secretario técnico y finalmente tiene analistas abajo, que son los que se encargan de hacer los proyectos de resoluciones para ser aprobadas en esas instancias. Esas instancias no son otra cosa que los filtros, ¿no? Los reclamos vienen de quienes de las empresas, que son la primera instancia administrativa, como lo explicaba el doctor Tassano en la primera ponencia. Eso es lo que hemos logrado, ¿no? En la actualidad no solamente resolvemos los reclamos de una manera de emitir una resolución, el 15% de las resoluciones las resolvemos vía medios alternativos de resolución de conflictos, como es la conciliación. Ustedes dirán, pero ¿cómo hacen? Si reciben de todo el país, ¿tienen un conciliador en cada zona? No. Lo que hacemos es, en la mayoría de los casos tenemos conciliaciones por videoconferencia. Tenemos a la empresa, sentamos al usuario en las oficinas descentralizadas de SUNAS, y el conciliador en Lima concilia con ellos, los hace llegar a un arreglo, y finalmente si tiene éxito esa conciliación, se firma el acta, se pone fin al proceso. En ese mismo momento, con el acta en la mano, los vocales ven esa acta, aprueban la conciliación, y en ese acto se notifica la resolución y se devuelve el expediente y se acabó el problema, ¿no? Estamos tratando de implementarlo a nivel nacional, ojalá tengamos suerte y el financiamiento nos sea oportuno y considerable para poder hacerlo. Y finalmente la resolución de los conflictos mediante emisión de la resolución, como el mecanismo que les mencionaba antes.
Como les digo, miren, en la actualidad hemos resuelto en este año 20.500, ustedes dirán, pero ¿cómo pueden resolver más de lo que llega? Obviamente son los excedentes del anterior año, si ustedes se fijan tienen 23.000, 21.000, ahí está justamente la diferencia. Normalmente terminamos al mes con unos 300 o 400 expedientes pendientes del mes anterior. Nuestra meta sería acabar este año sin ningún expediente, lo cual es imposible porque hasta el último día llegan. Así que, pero en eso estamos. Es una labor bastante fuerte, pero quería mostrarles un poco el trabajo que se hace, ¿no? La siguiente. Estos son los expedientes por empresas. Se van a dar cuenta que el principal proveedor de la cantidad de reclamos son las empresas, la empresa Sedapal, obviamente que también es la empresa más grande del país, ¿no? Tenemos Sedapal, Sedalip, Bepsel, que estamos hablando de Arequipa, Trujillo, Chiclayo, Tacna, Sean Huancayo, que es, ¿no? Emapica, que son las principales proveedores de los reclamos, ¿no? Y están establecidos ahí, también son los mismos números del anterior, solamente que está dividido por empresas. La siguiente, estos son los ingresados por tipología. Normalmente los reclamos más comunes son por consumo medido, o sea, a mí me facturaban 30 metros cúbicos y el siguiente mes me vino 60 o 70, esos son los que mayormente se reclaman, ¿no? La siguiente, este es el 2012, este es el 2013. La tendencia es la misma, normalmente el 80-82% es consumo medido, encima del 80%, ¿no? La siguiente, también hay reclamos por tarifa, no estoy de acuerdo con la tarifa que me han aplicado, yo soy doméstico y me cobran comercial, ¿no? Ese tipo, ¿no? La anterior, ya. Y la siguiente. Bueno, esa es un poco la presentación que quería hacerles el día de hoy, y más bien estoy a su disposición a las preguntas que quisieran realizar. Gracias. No sé, ¿hay alguna pregunta? Sí. La conciliación se resume en hacer un acuerdo, en fraccionar el recibo. Yo no he visto ningún acuerdo, ninguna conciliación de parte de Sedapal. Muy buena su pregunta, yo le agradezco esta pregunta porque me da la oportunidad de aclarar este tema. Lo que pasa es que existen dos etapas en conciliación. Una etapa que es la primera instancia, en la cual la empresa está obligada, antes de emitir la resolución, a citar al usuario a una audiencia de conciliación. La empresa, en la primera instancia, no participa SUNAS. No participa SUNAS. Y lo que normalmente hacen las empresas es cuando ven, dicen, no, el usuario no tiene razón, lo que más le ofrecen es fraccionar. Y esa es a la que usted se refiere y usted tiene razón. La mayoría de veces ocurre eso. Pero ¿qué ocurre? Le digo, raros son los casos en los cuales de repente el usuario, y de repente también ni siquiera nadie se entera que sí le dio facilidades de pago o de repente le rebajaron la facturación. Pero de las conciliaciones que me estoy refiriendo es las conciliaciones en las cuales se apeló ya la resolución de primera instancia a SUNAS. Y SUNAS lo que hace es llamar al usuario y llamar a la empresa y los sienta a los dos y concilia, ¿no? No, lo que pasa es de que damos alternativas de solución, decirle, ¿sabes qué? Sedapal, de repente tú no citaste al usuario adecuadamente para la inspección, o la inspección no se realizó, ¿por qué hiciste esto? O sea, o la aferición, por ejemplo, no tiene validez, o porque no fue notificada claramente. Entonces, o cuál fue el motivo, el usuario de repente en ese momento dice, oye, antes de mi reclamo existió una fuga en la caja del medidor que no está en el expediente. También lo dicen, porque el usuario sabe su realidad, ¿no? O el usuario muchas veces reconoce, dice, sí, efectivamente tuvo una fuga en las instalaciones internas, ¿no? Entonces la empresa dice, bueno, pero ya bajó tu consumo. Y la empresa también sabe que es un usuario que, si no está de acuerdo, va a reclamar la siguiente vez y el siguiente mes. O sea, a la empresa le sale más caro a veces mantener un reclamo que mantener dar una solución al tema, y concilia. ¿Y nosotros qué hacemos? Proponemos propuestas de solución. Oye, a esto tú tienes que refacturar, el consumo es muy alto. Cuando es muy alto y el usuario va a ganar, le corresponde el promedio. Las empresas acceden. O simplemente le decimos, ¿sabe qué? Dese cuenta, en la inspección nos hemos dado cuenta que el predio ya no es comercial, es doméstico. Con solo cambiarle la categoría, el precio del metro cúbico bajó tanto que el usuario dice, no hay problema, si me cambian la categoría, yo pago.
¿Por qué? Porque le estamos solucionando un problema hacia adelante. Lo que buscan justamente estas conciliaciones es eso, solucionar el problema ahí para que ya no haya un problema, porque normalmente el usuario cuando reclama una vez, reclama el segundo, tercer y cuarto mes. Entonces, ese es el objetivo, el principal objetivo de las conciliaciones, pero sí existen las conciliaciones. Le digo, el 15% de las apelaciones que llegan a SUNAS se resuelven vía conciliación. Ahora, si bien es una práctica que recién hemos implementado, o sea, tenemos un año que le hemos metido bastante fuerza, se venía haciendo, pero con, más como piloto, ¿no? En algunas, ahorita en la actualidad tenemos en todos los equipos comerciales, por lo menos una vez por semana se va y se hace una conciliación. Va un conciliador de SUNAS y al usuario de la empresa conversa con ellos y llega a una conciliación. Pero es en segunda instancia, no en primera. En primera también existe, pero normalmente será lo que usted dice. ¿Ok? ¿Alguna otra pregunta? ¿Sí? Sí. Comercial. El Parque de las Aguas es un tema que nos llegó emblemáticamente al tribunal y pedían tarifa estatal porque decían era un parque que le correspondía. Nos dijimos no, acá hay una actividad de esparcimiento, ¿no? Es una actividad de esparcimiento en la cual se cobra. Y apareció que no puedes poner pues, un parque de aguas en un desierto. O sea, tenemos que tutelar casualmente, darle prioridad al agua para un servicio doméstico, ¿no? O sea, no es un lujo. Por eso lo hemos entendido, es comercial, o sea, subvenciona. Sí. Aló, una pregunta. Con respecto a las primeras diapositivas, es con respecto al tema de la facturación. Usted mencionó que en la facturación se incluyen los servicios de agua potable, alcantarillado, costos fijos y colaterales. Entiendo que la facturación del servicio está incluyendo el costo de la generación del propio servicio y la utilidad de la empresa. Sin embargo, con respecto a los costos fijos y colaterales que se pagan mensualmente, y como usted mencionó, los costos fijos pueden ser la lectura del medidor y los colaterales pueden ser el cambio de medidor del lugar donde está. Ahora, esos cambios o la lectura del medidor no se hacen pues con una frecuencia, digamos, durante todo el año. Pero el cargo fijo y el colateral que se factura mensualmente, el usuario lo paga durante todo el año. ¿No cree que esta inclusión del denominado costo fijo y colateral es un encubrimiento de una utilidad de la empresa? Buena pregunta. De acuerdo al estudio, a los estudios tarifarios, en principio el tema del costo fijo y el colateral es algo diferente. El colateral es un servicio adicional. Entendiéndose como servicio adicional, por ejemplo, si yo de repente necesito una reubicación de caja, porque supongamos he cambiado la estructura de mi casa y finalmente la puerta principal que da a la sala y al ingreso de mi casa, ahí estaba el desagüe, ¿no? Entonces no me conviene, yo lo que quiero es que el desagüe salga pues, por la cochera y la cochera ya la cambié de ubicación. Yo quiero ese cambio, lo puedo pedir. Pero este es un beneficio del usuario, un costo que le está generando. Entonces es algo que solamente la empresa lo puede hacer, porque la empresa garantiza la calidad y las condiciones que se... O sea, ese es excepcional, no es que se pague todo el tiempo. Se paga por un servicio adicional, ¿ok? Ese es el colateral. Ahora, el cargo fijo normalmente incluye ¿qué cosa? Los costos de lectura del medidor como la emisión del recibo. Usted me dice, oye, pero 4 soles 89 me parece caro y estoy pagando de repente una utilidad. No es así. ¿Por qué? Porque no solamente ocurre que incluye ese costo, yo he puesto de ejemplo esos. Adicionalmente, por ejemplo, lo que incluye es el cambio de la conexión. Esa conexión que cada uno tiene en su casa, tiene pues una duración de 20 años. Con ese costo, y cuando se deteriore, la empresa tiene la obligación de cambiarla. Y no me va a costar aparentemente. ¿Por qué? Porque la estoy pagando con ese costo fijo. Adicionalmente, ¿qué cosa estoy pagando? También estoy pagando el reemplazo de todas las tuberías de la empresa que se van a hacer cada 30 años, por ejemplo, ¿no? Eso está incluido. O sea, para no cobrarlo de golpe, lo que se hace es ir cobrando ese tema. No es un tema de utilidad. Pero es un tema que pagan 7 millones de usuarios. Es que es así. Es que así cuesta el servicio. Usted sabe, yo le voy a poner una diferencia.
que de repente no ocurre en el caso de electricidad. En electricidad nosotros vemos que los cables se cuelgan de un poste a otro, ¿verdad? Por el costo que tienen, no deberían esos cables estar dentro de la tierra y no generar un problema de repente de problemas hasta la salud de las personas, porque debería ser más caro. En el caso del agua tenemos tuberías de agua potable y alcantarillado que están redes por toda la ciudad, y reemplazarlas es altísimo el costo. Es uno de los costos más altos que existen porque las tuberías de agua potable y alcantarillado no pueden ir por la superficie y no son una utilidad. Prueba de ello es que la mayor parte de las empresas de este país están quebradas. ¿Por qué? Porque los alcaldes a veces no quieren que suban los precios de agua, porque simplemente de repente responden a eso. Las empresas de agua son caja chica, tienen mucha utilidad, ¿cierto? Compare usted cuánto paga por agua y cuánto paga por teléfono y cuánto paga por electricidad. Se va a dar cuenta de que por agua paga muchísimo menos. Y nadie dice que esté mal. Es un servicio fundamental y básico. Y que todos tenemos, es un derecho finalmente, hasta un derecho humano reconocido de alguna manera, ¿no? Y tenemos que tener acceso a él. ¿Ok? ¿Sí? Una pregunta respecto a la tarifa doméstica. Sí. Usted ha dicho que si, por ejemplo, se consume 55, cada tramo va a pagar una porción. Pero, bueno, la última vez que leí el recibo, decía que solamente hasta 50, de 0 a 10 va a pagar de 0 a 10 va a pagar su tarifa, de 11 a 25 va a pagar otro costo y de 26 a 50 va a pagar el otro costo. Pero si uno consume de 50 más, toda tu facturación va a ser el precio de la tarifa comercial. Sí, es cierto, porque a partir de 50 metros cúbicos uno va a pagar más que lo que pagaría un comercial. ¿Y eso es por qué? Porque finalmente lo que se busca es un incentivo a que el doméstico no sea subvencionado todo el tiempo. Lo que se busca es que una unidad de uso doméstico consuma menos de 50 metros cúbicos y se haga ese esfuerzo. Pero esto no queda ahí, porque podría ser que ocasionalmente yo pase un consumo demasiado alto, porque de repente hay daños en las instalaciones sanitarias. Pero dentro de la regulación, y es una normativa emitida por SUNAS, en la cual se señala de que existe los consumos atípicos, les llamamos, que es algo que en la próxima ponencia el doctor Espinal va a explicar. Los consumos atípicos solamente están reconocidos justamente para el doméstico. Si yo soy un usuario que normalmente consumí de repente 32 metros cúbicos, supongamos, y de un momento a otro salta a 64, y que justamente pasa de los 50 metros cúbicos, doblo mi consumo, y probablemente no solamente doblo mi consumo, sino que triplico o cuadriplico mi cantidad en soles que voy a pagar. Si soy doméstico, la empresa tiene la obligación de, antes de emitir la facturación, averiguar cuál es el problema de ese consumo. Y si no lo hace, automáticamente tiene que refacturarlo. Y si es que no lo hace adecuadamente, puede reclamar, y cuando lo reclamen yo le aseguro que gana el reclamo y se lo van a refacturar. Pero esa protección existe para el doméstico. Y casualmente porque de repente el consumo se puede elevar sustancialmente y porque existe ese problema de la tarifa, ¿no? Que a partir de 50 metros cúbicos, o sea, es que tampoco se puede permitir que alguien tenga, pues, consume encima de 50 metros cúbicos y le esté subvencionando parte del consumo, o sea, y es un despilfarrador. No, eso no se busca. Se busca que haya un consumo responsable, ¿no? Ahora, por eso es cuando pasa de 50 metros cúbicos. En las otras categorías eso no existe. ¿Por qué? Porque en las otras categorías todos los metros cúbicos cuestan lo mismo. Inclusive en el social, que obviamente es tan baja que, ¿no? Hay esa protección. Pero sí, es cierto, a partir de 50 metros cúbicos no hay esos rangos. ¿Alguna otra pregunta? Cuando se explicó la estructura tarifaria, se mencionaba una tarifa para el alcantarillado. ¿El consumo del alcantarillado cómo se mide? Bueno, el consumo del alcantarillado en realidad es un estudio económico que se hace en función de los metros cúbicos. O sea, por cada metro cúbico de agua que yo consuma, está calculado que yo voy a utilizar una cantidad de alcantarillado. O sea, es un cálculo económico hecho. Y entonces sobre esa base se cobra o sea, obviamente va a ser menor
¿no? Y eso debe incluir, ¿qué cosa? El tratamiento de aguas residuales. ¿Qué significa esto? De que cuando yo boto, por ejemplo, algo, todo lo que bota la alcantarilla tiene que ser tratado y después de ser tratado, regresado a las fuentes. Más aún, cuando en la actualidad ustedes saben que las normas medioambientales son tan importantes. Ahora, cualquier empresa que de repente bota residuos en un río o en un lago, tiene que hacerlo de manera responsable y tratar debidamente sus desagües. Tal es así que inclusive ahorita existe una tarifa o un sobreprecio en los BMAs que va a ser comenzar a cobrado a los industriales que no o a los restaurantes que no tratan adecuadamente sus desagües o sus residuos. Pero es un cálculo económico en base a cada metro cúbico, ¿no? No es en función únicamente de, o sea, metro cúbico igual no, es un cálculo económico que se ha hecho en base a cada metro cúbico que consuma. Se ha determinado que yo voy a utilizar una cantidad de alcantarillado, por eso se cobra. La otra opción que no está implementada en nuestro país es que también se ponga un medidor en el alcantarillado, lo cual no existe, no está establecido, y también sería más caro, ¿no? ¿Okay? ¿Alguna pregunta? Sí. ¿Por qué una parece igualada la tarifa en lo que es comercial o industrial, cuando tradicionalmente el servicio industrial era de mayor valor? Es una pregunta interesante, pero en realidad la tendencia más bien es a desaparecer la tarifa estatal, industrial y comercial y establecerla como una sola tarifa. ¿Por qué? Porque finalmente lo que se busca en este caso es de que, o sea, mientras más tarifas existan, hay más incentivos al reclamo, ¿no? También, o sea, hay menos, si el metro cúbico es el mismo, o sea, el metro cúbico de agua que yo utilizo en el comercio o lo utilizo en la industria es el mismo, ¿no? Obviamente en el industrial yo voy a utilizar más agua porque normalmente a veces lo utilizo como insumo, ¿no? Pero si lo utilizo como insumo y vale lo mismo, al final voy a terminar pagando. Entonces, la diferencia es mínima. Y lo que se está buscando más bien es que desaparezca esa diferencia. Y solamente exista tarifa social, doméstica y una tercera que sea para todo el resto. Inclusive el estatal, ¿no? Porque dice, oye, ¿por qué el Estado tiene una tarifa diferente? No, porque es Estado. ¿Pero por qué? Si subvenciona, que también subvencione como el resto. Es una manera de hacerlo y de pensarlo. Ahora, obviamente, esa transformación que se está logrando en las estructuras tarifarias es una transformación que se está logrando con el tiempo. O sea, no podemos cambiar las estructuras de un día para otro. Tiene que ser un proceso. Y en ese proceso estamos hace 15 o 20 años y es bien difícil. Cambiar cada estructura tarifaria y hacerle entender a la población que la vas a cambiar o que vas a aumentar un solo metro cúbico, no se imaginan lo que nos cuesta. Pero en el caso de otros servicios públicos que ya no los voy a mencionar, pero nos suben 2 veces al año y no pasa nada. No pasa nada. Pero en el agua es sumamente sencillo. ¿Ok? ¿Alguna otra pregunta? Sí. Todas las nuevas construcciones, las edificaciones, tienen una matriz. Y a partir de esa matriz, digamos, distribuyen el agua a todos los departamentos. Por supuesto. Mi pregunta es, ¿por qué motivo, o sea, porque son muchos los usuarios que dicen, ¿por qué yo no tengo mi propio medidor? Para no estar peleándome con el vecino y solamente, porque muchas empresas ahora lo que hacen es un conteo individual, ¿no? Y en base a ese conteo automático, creo que hacen el pago. Pero hay edificaciones anteriores que no hay ese conteo. Entonces llega el recibo y entre los vecinos se tienen que pelear para poder pagar el recibo de agua, porque es un servicio elemental que no pueden prescindir de ello. Claro. Sí, es un tema bien complicado, porque en realidad, ¿ustedes conocen las torres de Limatambo? En las torres de Limatambo ocurre algo bien interesante. Los edificios normalmente son de 4 pisos, ¿no? Y en esas torres tienen un sistema de abastecimiento mediante un tanque elevado que parecen esos platillos voladores, ¿no? Que están ahí grandes. Entonces, cada vez que viene el agua, es un edificio con 4 departamentos, 4 pisos, y cada uno tiene su medidor en el primer piso y sube directamente a su casa y no tiene problemas y el abastecimiento es normal. Pero imaginemos un edificio de 20 pisos. ¿Cómo hacemos que el agua suba hasta el piso 20, el departamento 60, ¿no? Del piso 20? O sea, es casi imposible. O sea, técnicamente es imposible que llegue el agua hasta allá. La otra opción es poner un tanque elevado y del tanque elevado baje esa agua a cada uno de los departamentos, que es lo que se hace, ¿no? Pero ¿qué pasa? De acuerdo
a la regulación, lo que existe actualmente es de que la responsabilidad de la empresa llega desde la toma de agua, o sea, desde el río que toman el agua, el tratamiento, las redes de abastecimiento, hasta la conexión domiciliaria inclusive, que es el tubo que va de la red a la casa, hasta el límite de propiedad. Y de ahí en adelante, o sea, las instalaciones internas, incluso el tanque elevado, y todas son responsabilidad del usuario, ¿no? Entonces, para poder tener, por ejemplo, cada departamento tenga su medidor individual, que ya lo tiene, ¿no? Inclusive existe normativa sobre eso y les lo voy a explicar. ¿Qué es lo que sucede? Lo que se ha establecido es de que cada departamento tenga su medidor independiente, ¿ok? Yo voy a pagar de acuerdo a lo que dice mi medidor, comparado frente a ¿qué? A un medidor principal del edificio, ¿ok? Entonces todos van a sumar su consumo y obviamente una vez que suman el consumo, la suma versus el medidor principal, que es un medidor que está en la entrada, va a haber una diferencia. Esa diferencia, ¿quién la va a pagar? La va a pagar entre todos. ¿Por qué? Porque se supone que son servicios comunes, ¿no? Esa normativa existe de acuerdo a una normativa de la ley de construcción. No se viene aplicando en algunos casos. En las construcciones modernas debe aplicarse y se está haciendo. Pero en otros casos, en los casos anteriores en los cuales de la vigencia de esta norma no existía eso y lo único que existía era un solo medidor, ¿no? Ahora, romper todo el edificio y poner una conexión es prácticamente imposible. Entonces lo que se hace es un solo medidor, ¿no? Un solo recibo y lo tienen que pagar entre todos. Es parte del costo de vivir en un edificio. Así como yo pierdo privacidad cuando vivo en un edificio porque tengo que compartir y salir y chocarme de repente con personas que no me gustan, es parte de, porque ese es el costo pues de vivir en sociedad. La otra opción es tener su casa, que son parte de las comodidades de una casa solamente para uno, ¿no? Y no compartir. Pero sí existe ese problema y es tremendo. O sea, existen reclamos de usuarios que dicen, oye, yo le vengo pagando el consumo de agua de hace meses a mi señor. O siguen esas circunstancias o simplemente la junta de propietarios se pone de acuerdo y cobra el tema, o múdese una casa, porque es así. Pero con la normativa actual sí está establecido de que tengan cada uno un medidor. Esa es la realidad. Es parte de. Bueno, muchísimas gracias por su paciencia y nos vemos el próximo mes. Hasta luego. Muchas gracias al doctor Juan Carlos Sevillanos. Como él les comentó, lo vemos el otro miércoles. Muchas gracias por su asistencia.